Habiendo finalizado ya lo que es la fase de análisis, discusión, diálogo de saberes con respecto a lo que la ruta establecía como en cuanto a analizar ciertas categorías, pasamos ahora a consolidar, ¿sí? Esa reflexión que ustedes hicieron, y cada mesa tiene que tener un vocero que es el que va a pasar acá y va a expresar las conclusiones y los aportes que generan en función de este eje temático. Nosotros como docentes, pues cuando pasaron los libros, yo digo, uy, pensamiento crítico, qué maravilloso, porque he estado trabajando un poco con respecto a eso. La autora es Bell Hooks, de Gloria Jean Wicks, reconocida pensadora feminista, crítica, cultural y educadora. Es una edición en español, Rayo Verde, editorial traducida por Víctor Sabate. Su título está en inglés y tiene una extensión de 240 páginas. Mucho, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue el enfoque principal de este libro? El libro plantea la educación como una práctica de la libertad en contraposición a la idea de acumular títulos, conocimientos sin reflexión. Defiende que el pensamiento crítico es una herramienta para analizar obras de autores con legados racistas o sexistas, promover la diversidad, igualdad y la democracia dentro de nuestras aulas. Tiene unos contenidos, es demasiado extenso, pero muy hermoso. Es una colección de ensayos provocadores, concisos, que abordan las dinámicas en clases numerosas, autoestima y confianza en estudiantes, retos específicos de profesoras negras, inserción entre raza, género y clase social. Algunos capítulos incluyen educación democrática, pedagogía comprometida, descolonización, integridad y colaboración, imaginación y narración de historias. ¿Cuál es el valor y el aporte? Este hermoso libro es considerado un manual transformador para educadores y estudiantes, porque no solo ofrece herramientas pedagógicas, sino que invita a repensar la enseñanza y al aprendizaje en sí mismos. Propone cambio de paradigma y enseñar no solo como transmisión de conocimiento, sino como un acto de amor y libertad y transformación social. O sea, es un hermoso libro que en este momento estamos todos y todas como profesoras y profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela a leerlo. Es que lo tenemos que compartir con nuestros estudiantes, con el grupo de estudiantes que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que ellos vean lo hermoso y la urgencia del pensamiento crítico. Pues plantea que todos los niños nacen con curiosidad y capacidad crítica, pero el sistema educativo suele apagar esa chispa, lamentablemente. Se analiza la tensión entre educación como domesticación y versus educación como liberación. Para la educación es clave rescatar esa chispa en los programas comunitarios. El aula como espacio democrático. La autora defiende que enseñar el pensamiento crítico implica crear un aula donde cada voz tenga un valor, no solo la voz del docente, la voz de cada uno de nuestros estudiantes, porque con ellos es que nosotros aprendemos. También conecta la pedagogía con la democracia. El aula es un laboratorio de ciudadanía. Eso se alinea con el interés a favorecer los vínculos familiares y comunitarios. Entre los desafíos, reflexiona sobre mantener la participación activa de los grupos grandes. Propone estrategias de diálogo y escucha activa. Insistencia en que el pensamiento crítico no es estilista, sino accesible a cada uno de nosotros, o sea, a todos. El pensamiento crítico requiere que los estudiantes confíen en su voz y en su capacidad de cuestionar. Recuerden que todo lo que nosotros decimos como docentes no es la verdad. También ellos tienen derecho a cuestionarnos. ¿Sí? Conecta su visión de legitimar emociones en procesos educativos. No podemos dejar las emociones de lado. Además, habla de las experiencias de las profesoras negras. Comparte retos de enseñar desde una identidad marcada por el racismo y el sexismo. Recuerden que nosotros, pues nuestra sociedad, ha habido todavía y existe el racismo, todavía seguimos siendo los negros negros, y todo eso pues fue un trabajo muy hermoso que hizo nuestro comandante Chávez para que nosotros pudiésemos cambiar un poco ese lenguaje. El sexismo muestra cómo el pensamiento crítico también es resistencia, inspira campañas que visibilicen voces marginadas. Todavía tenemos muchas mujeres marginadas, por la situación económica, grupos que de verdad están totalmente marginados. Refuerza la idea de que el pensamiento crítico no es abstracto, sino situado en realidades sociales concretas. Defiende la lectura como herramienta para viajar, imaginar y cuestionar. La lectura no se está haciendo. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes no están leyendo, sino viendo TikTok y viendo juegos que de verdad no les están llevando a ningún lado. ¿Sí? Y también habla mucho sobre la imaginación y la narración de historias. Reivindica la imaginación como parte esencial del pensamiento crítico. Sin imaginación nosotros no podemos tener nada. Legitima el uso de metáforas, símbolos y narrativas en los talleres.
El pensamiento crítico, coherencia ética y trabajo conjunto entre docentes y estudiantes. Insiste que la educación no es jerárquica, sino relacional. Esto alinea la visión de concreción artística y narrativa. El pensamiento crítico es un camino hacia la emancipación personal y colectiva. Cierra con un llamado a la transformación en la educación, porque la educación es un acto de amor y de resistencia. Usar el arte, tradición y sensibilidad para movilizar comunidades. Dice que la educación tiene el propósito, la educación se centra en acumular datos, mientras que en el pensamiento crítico busca la sabiduría del ser humano. El pensamiento crítico no es una habilidad técnica, sino un estado de apertura. Critica el modelo de educación bancaria por la que cada uno de nosotros fuimos educados y formados, ¿sí? Que eso lo decía nuestro gran Pablo Freire, donde el alumno es un recipiente vacío, y eso es mentira. Ningún niño nos llega a nosotros sin un cúmulo de experiencia ya desde su casa. O sea, estudiante, ser sin luz, eso es mentira. Ella desafía la idea de que el profesionalismo requiere ser frío o distante. El pensamiento crítico favorece la actualización del maestro. Solo un docente que se cuestiona a sí mismo puede enseñar a otros a hacer lo mismo. Gran parte del libro lo dedica a enseñar el pensamiento crítico en contextos de desigualdades. Con eso culmino que el libro de Hawkes es un llamado a la descolonización de la mente. Su análisis sugiere que el pensamiento crítico es un proceso doloroso, porque requiere abandonar certezas cómodas, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Y nosotros, discutiendo en el grupo de profesores que estábamos en el rol de la Universidad Bolivariana de Venezuela es humanista, transformadora y exige en este momento un cambio de paradigma. El rol se ha desfragmentado, activar el pensamiento crítico, avanzar hasta formaciones constantes. Es para nosotros formarnos porque tenemos en este momento una tarea muy grande que formar a los futuros profesionales que requiere el país en momentos tan controversiales que tenemos en este momento. Establecer el rol integrador para atender las necesidades de las diferentes comunidades, afianzar los proyectos para el desarrollo de las universidades y defender la integración de la nación. Eso fue una propuesta de los estudiantes. Muchísimas gracias. Nosotros comenzamos por una rueda en la cual discutimos el texto número 1 de Adam Rutherford, que es cómo rebatir el racismo. No está en las últimas reflexiones, pero queremos vincularlo expresamente a ello, reconociendo la importancia que tiene el fenómeno del racismo en Venezuela. No es igual que los ejemplos que pauta este ciudadano británico, ni los ejemplos que colocan en los Estados Unidos o en el mismo contexto africano. Hay que detectarlo, reconocerlo y ver sus procesos desde por ejemplo, la colonia hasta hoy, y con un hito muy importante, que es el año 1999 con la aparición en escena política del comandante Chávez, porque se produjo o se intentó producir una inflexión en los términos de las discriminaciones raciales en Venezuela, con las inclusiones de algunos grupos humanos, como los pueblos indígenas. Ese texto desmonta todo lo que se ha considerado bases pseudocientíficas para afianzar el supremacismo, el racismo, la discriminación en el mundo. Y lo desmonta científicamente, con estudios de ADN y de genoma humano. Es una base, creo que es recomendable para todos los docentes de la universidad. ¿Qué relación tenía el texto de Adam Rutherford con el objetivo de esta sesión? Activar memoria histórica, identidad y lugar de enunciación como docentes juvevistas. Correcto. Ese es el objetivo. Activar memoria histórica y desde nuestro lugar de enunciación. Nos ubicamos acá en Mérida, Venezuela, Universidad Bolivariana de Pico Bolívar. Entonces, como lugar de enunciación, un contexto universitario que se preste como revolucionario, como político en estas coyunturas sociopolíticas latinoamericanas y específicamente venezolanas, tiene que ser antirracista, tiene que poner en cuestión y hacerse eco de los estudios científicos reales para decantar esta tara que hemos heredado desde los tiempos de la colonia, expresamente desde el siglo XV, ¿verdad? Es importante entonces ponerlo en relación con esos episodios, y estábamos aprovechando en la conversa de señalar que no es solo desde el lugar de enunciación acá, sino que cuando leemos el texto vemos otros lugares de enunciación que producen los choques, los contrastes, las confrontaciones bélicas, inclusive a las que hemos llegado, bélicas multiformes. Bueno, es muy importante, como lo señalaba Dussel en algún momento, nosotros primero desconocemos nuestras identidades, o las conocemos muy parcialmente, una manera reduccionista increíble. Y de paso, no nos hemos decolonizado. Somos unos reproductores de un sistema.
Entonces, a través de la discusión, establecimos que ese inmenso conglomerado de ismos, ¿verdad? Burocratismo, el mismo Estado, el sexismo, el racismo, todo lo que ustedes quieran, el clasismo, el academicismo, que por cierto es positivista todo el tiempo, y somos unos repetidores. Estamos en este momento en una especie de batalla intelectual. Queremos, porque los estamos identificando y queremos romper con eso, pero es siempre un peso en la espalda, una carga inercial que señalan algunos, sacudirnos realmente, liberarnos de eso para ser transmisores de nuevos modelos, de nuevas cosas, que realmente sean revolucionarios y que no sea la universidad revolucionaria un epíteto vacío. ¿Qué dinámicas hacer? Idea fuerza. Bueno, lo primero es comprender la estructura social como sistema y el sistema como algo estructural. Si no vemos eso y nos quedamos en pequeñas fracciones, no, que la evaluación, sí, pero la evaluación ¿por qué? ¿Dentro de qué? ¿En qué marco? ¿Cómo? Ajá, ¿de dónde viene? ¿De qué currículum? Seguir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta empezar a desmontar y masticar bien qué se puede hacer para diferenciarnos de esas cosas aprendidas y que se nos han enquistado en la mente, en el tuétano. Otro aspecto interesante, cómo descolonizar los currículos, evaluaciones, metodologías para fortalecer nuestra identidad. Hay una ignorancia generalizada, sobre todo respecto a nuestra identidad, como decía hace un rato. Aquí yo digo, existen 52 pueblos indígenas en Venezuela, y todavía algunos me dicen, ¿en serio? Increíble, y me lo refutan, porque creen que son todavía los 34 que se autorreconocieron en el proceso revolucionario inicial. No, son 52, y todavía tenemos 2 que están en contacto inicial con la cultura occidental. Eso es maravilloso. Pero lo sabíamos, lo saben los demás. ¿Dónde está esa información? ¿Por qué se queda así? Todo eso de nuestras identidades, eso por decir algo, lo de los indígenas, pero puede ser mucho más complejo, porque en la historia de la sociogénesis de nosotros hay mucha riqueza identitaria y la identidad de por sí es algo muy complejo. Entonces hay que dar a conocer y entrar en esos debates, en esas conversas bonitas como la que tuvimos hoy. Uno, cuando se pone a ser de docente, ese es un rol más que nos identifica, cuando uno se mete a la docencia, está adquiriendo muchos compromisos, no es matar un tigre es otra cosa. Entonces, al adquirir compromisos éticos, ¿verdad?, de formación, de realmente validar y triangular bien el conocimiento para poder ser capaz de verterlo pedagógicamente, para tener didáctica, para tantas cosas que implica eso, en aula tiene que tener un trasfondo relevante, un trasfondo de vocación, un trasfondo de convicción, y más en un contexto sociopolítico que diverge, ¿verdad?, que se enfrenta, que es como un bastión en el contexto latinoamericano y global, que diverge del sistema imperialista, capitalista, ¿verdad? Entonces, ¿qué compromisos adquiere el docente en el aula? Nosotros en la discusión establecimos desde el cuestionamiento, cuestionando inclusive el modelo de la universidad. No el modelo educativo y pedagógico escrito ahí, sino el modelo en el cual funciona, sobre todo el modelo territorial, donde parece una contradicción de base, de fondo, porque es centralizado, no es ni siquiera federado realmente, es centralizado. Entonces eso nos ha perjudicado y nos han mantenido en el olvido, pero por años, el olvido continuado, que decíamos algunos. ¿Y eso qué significa? Que para pedir algo de allá para acá, es ya esta actividad de un día para el otro, ras, tras, plas, y lo hacen y lo cumplen y tal, pero para pedir de aquí para allá no funciona de la misma manera. Pasan años para ser atendidos, para ser escuchados, para que nos respondan, ¿no?, teniendo esos derechos. Entonces uno dice, caramba, el compromiso es unilateral. Todos nos empezamos a preguntar qué más pasó. Tenemos un modelo, como dice Fabiola, pues heredado de los años 70, de una ley de universidades donde establece las universidades experimentales como modelo centralizado. Eso viene también por un modelo de desarrollo que es socialdemócrata del siglo XX, de los ADECO, que tenían este tipo de universidades justamente para hacer de la suya, por supuesto, y eso obedece evidentemente a un discurso ideológico y político. Entonces nosotros no hemos sido capaces en todos estos años, no solo la bolivariana, todo el proceso revolucionario, de plantear otro modelo. Y ahí es donde nosotros nos hemos encajonado, nos hemos atrincherado, no al revés, pues nos hemos metido en ese hueco con ese yunque atrás metido y no hemos sabido hacer otra propuesta distinta. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, pues. Y evidentemente las políticas públicas y el pensamiento, que es un discurso, por supuesto, no llegó donde tenía que llegar. Y en esa lógica, evidentemente, las autónomas
y todo ese contenido ideológico que ellas cargan y van a repetir y van a seguir repitiendo, pues nos deja a nosotros como los paticos feos o los tapamarillas. Pues. Y nosotros no hemos planteado ninguna otra solución. Entonces, en esta discusión, evidentemente, nosotros estamos hablando de un centralismo exacerbado, que es un discurso ideológico totalmente de derecha, es un discurso ideológico que ahorita lo están planteando en Europa, las ultraderechas europeas están planteando el centralismo. El partido Vox en España está planteando acabar con el bipartidismo y todas las autonomías y centralizar todo el poder en Madrid. Y nosotros, sin quererlo, resulta que nuestro lenguaje es comunal, local, hacia el desarrollo de las comunidades, las potencialidades, la universidad relacionada con el entorno, y resulta que tenemos un consejo universitario que yo lo llamo el Consejo de Indias, que está en Caracas. En esa dinámica, una dinámica colonial, una dinámica totalmente contrasentido a todo lo que nosotros estamos planteando en la universidad, todo lo que se fortalece, el pensamiento liberador, Freire y toda la educación liberadora y revolucionaria, local, comunitaria, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una autocrítica muy, muy enérgica con nosotros mismos para cambiar esa realidad. La importancia de estas participaciones que son muy interesantes, pero entonces que nos lleva a nosotros también preguntarnos cuáles son los nuevos desafíos que tenemos que asumir hoy día frente a estas realidades. Esos nuevos desafíos que nos llevan a nosotros a pensar y repensar desde nuestra praxis docente cuáles son los cambios que nosotros debemos impulsar. Pero también revisarnos. La profesora Alicia hablaba un poco de ese libro que de alguna manera configura la identidad de lo que debe ser el docente ubevista, desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entonces, revisemos y reflexionemos acerca de nuestra praxis. ¿Realmente estamos promoviendo el pensamiento crítico? ¿Nosotros tenemos pensamiento crítico? Sí, me gustó muchísimo la reflexión que hace la profesora Alicia, porque creo que todos nos tenemos que identificar con este autor, ¿verdad? Que nuestra praxis debe identificarse y que somos responsables de que nuestros estudiantes puedan, desde la formación que le demos, desarrollar ese pensamiento crítico. Tenemos que revisar nuestras praxis, de verdad que estamos en un ejercicio, particularmente lo digo como académica, porque los estoy escuchando a ustedes, pero también estoy escuchando a la comunidad estudiantil y estamos en un proceso de evaluación, ¿no? Un proceso de evaluación que se generó una ruta para que todos aportaran, para que todos manifestaran cómo se podía diseñar o cómo podíamos retroalimentar esa evaluación, ya que fuimos en algún momento cuestionados por no haber generado la participación de los profesores en el diseño de ese instrumento. Entonces, entendimos que debíamos involucrarlos a ustedes en ese proceso de evaluación. Entonces, la participación fue prácticamente 1%, por ponerle un número. Entonces, eso devela las contradicciones en que nos estamos moviendo nosotros acá en el Estado Mérida, que no solamente es de lo nacional, sino también a lo interno, ¿no? Profe Inti, que esas contradicciones vienen desde lo local y que luego, porque inclusive ese Consejo de Trabajadores que decía el profesor Inti, y con esto cierro, tenía realmente un objetivo y que lo que buscaba era sumar la fuerza de este colectivo de trabajadores para poder atender necesidades propias de nuestro Estado. Sería interesante también evaluar más allá de la Inquisición, qué logramos hacer nosotros acá. Hemos logrado la sede, pero bajo en qué términos se ha logrado, cómo se ha dado esa lucha. Creo que también reflexionar nuestros procesos es muy interesante, porque yo creo que desde la trinchera de cada uno de nosotros podemos generar cambios, ¿no? Cambios que nos ayudan a fortalecer a nosotros como ese ser humano, esa identidad que yo tengo como profesor, no para que me reconozcan, sino que para que me definan como humano, de esa humanidad. Ya hablaba la profesora Alicia y que identifica a la universidad, pero que me identifica a mí como persona y como docente de esta casa de saberes, que creo es algo que cada uno debe tener claro.